Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y, como siempre, tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? He dicho como siempre, pero no sé yo si como siempre, porque ya como casi ahí... siempre. Ahora es como casi siempre. Porque habrá una serie de programas que solamente los podemos grabar en horarios nocturnos, pues porque así es lo que está sucediendo a veces. Y claro, pues esos horarios para Pablo un poco mal, ¿no? Pablo. Sí. No puedo hacer mucho ruido en casa, así claro, que no me dejan. Entonces, bueno, nos ha abandonado, pero nos ha abandonado con consentimiento. O sea, es como, bueno, podéis ir aquí a hacer cositas. Y son esos nuevos episodios de Píldoras en Solitario que nos está trayendo Carlos, donde estamos analizando juegos que se juegan en solitario, pues sus pros, sus contras, lo que nos gusta, las partes interesantes para el diseño, etcétera. También nos está acompañando Jan, de la Mansión Lúdica, en esa aventura de hablar sobre estos juegos en solitario, y está siendo una sección novedosa, diferente un poquito a lo que teníamos hasta ahora, y creo que está gustando también. Así que, bueno, seguiremos con ella. Y hoy, pues volvemos con un camino del diseño, por algo por el estilo, ¿no? Aunque, bueno, dejando un poquito el camino del diseño a un lado, quiero traeros un programa hablando de manuales. Pablo, ¿qué te parece? Pues muy útil, porque casi siempre es donde la liamos. Tenemos el juego en la cabeza y luego cuando hay que pasarlo a frases, a párrafos y a estructura, ahí es cuando no terminamos de hacerlo bien. Sí, siempre pasan cosas, sobre todo en estructura, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar con juegos, ya no publicados, sino que también, pero juegos sobre todo, en los que estamos diseñando, queremos hacer ese manual para presentarlo en un concurso, a una editorial, o quieres sacar el juego por tu cuenta, estás redactando el manual, y claro, pues se ven muchos fallos. Yo estoy viendo muchos fallos ahora porque, como ya sabrás, Pablo, llevo casi un año, en el que ya me estoy dedicando prácticamente en exclusiva a los juegos de mesa, haciendo un montón de servicios, entre ellos, pues redacción de manuales, corrección, revisión, etcétera. O sea, hay como bastantes, no sé si he dicho 2 veces revisión, pero bueno. Sí. Pero bueno, que hay muchas cosas relacionadas con ellos, ¿no? ¿Qué viene en la revisión de manuales? Pues te pueden pasar un manual que ya está escrito para revisar ortografía, revisar estructura, revisar cosas que falten o que no se entiendan. También puede ser redacción del manual basándote en las notas que te dan del autor o de la autora, que suelen ser notas apuntadas en un papel más o menos estructurado, pero que no llega a ser un manual, o traducciones, ¿no? También puede ser una traducción de un juego que esté, por ejemplo, en inglés y hay que hacer el manual en castellano. Incluso hay que hacer luego la comparativa de la ha traducido otra persona, ya te han pasado el manual hecho y todo, pero tienes que comparar que esté bien hecho el manual en castellano respecto a lo que está en inglés. No solamente el manual, sino también otros componentes, pero como hoy estamos hablando de manuales, pues vamos allá con los manuales única y exclusivamente. Sí, hay muchísimas cosas que pueden salir mal en esa traducción, bien sea de otro idioma, bien sea de unas notas, bien sea de un vídeo. Hay gente que a veces te lo explica y dices, bueno, ya, ¿y el manual? No, el manual no lo tengo. Bueno, pues si quieres presentarte a un concurso, o si quieres presentar a una editorial, o si quieres pues que sea algo un poco más serio, sí que necesitas un manual. Y en tu caso, haber leído cientos y cientos de manuales, no solamente para contar cómo se juegan los juegos, sino pues en tu nueva etapa de multiservicio lúdico que tienes, y la parte más editorial también, pues es un servicio que no puede dar cualquiera, y que en tu caso, pues todo eso que has ido aprendiendo por el camino lo pones a funcionar. Sí, así es. Bueno, aprovecho para hacer un poco el autopromo, ¿no? Que si alguien está buscando algún tipo de servicio relacionado con el diseño de los juegos, ya sea desde diseñar un juego, refinar mecánicas o todos estos procesos que van hasta la fase de producción, pues bueno, que puede ponerse conmigo. Yo no ilustro, eso sí, yo ilustración eso no controlo, pero todo lo que vaya relacionado con el manual, los componentes, las mecánicas y todo esto, pues bueno, son servicios que ofrezco desde Mephi Studio, y bueno, que tendréis el link seguramente abajo al correo electrónico o redes sociales, me podéis contactar. Además también vamos haciendo cositas con Ludeate, ¿eh? Estoy ahí justo junto con Inma, que ya la hemos tenido por el laboratorio. Hace tiempo que no viene al laboratorio, vino a los inicios de... La Presi, igual hay que volverla a traer. Claro, entonces estoy ahí también con la Presi haciendo cositas. Y siempre tenemos, bueno, que siempre andamos aquí en faena, así que
no estoy solo, sino que también voy acompañado de la mano de otras tantas personas que nos dedicamos a hacer cosas dentro del sector. En cuanto a lo que... Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a lo que hemos venido a hablar. Vamos a hablar de manuales, cómo estructurar bien los manuales. Básicamente lo que vamos a hacer en este programa es dar una serie de pinceladas que os puedan servir para poder estructurar mejor estos manuales, para vuestros juegos, para poder entenderlos, trucos o cositas que podéis hacer para mejorar la redacción o la estructura de esto, pero tampoco... lo toméis como leyes 100% escritas porque dependiendo de la índole del juego hay cosas que pueden alterarse. No es lo mismo jugar a un juego, o sea, hacer el manual para un juego que es un party que solamente tienen cartas o a un juego que tiene un modo campaña o un montón de fases o un montón de componentes diferentes que requieren de estructuras diferentes. No es lo mismo un juego que solamente tenga turnos a un juego que tenga rondas, fases, turnos, subfases, ¿no? Es diferente la forma en la que hay que estructurarlo, incluso si tenemos componentes o diferentes elementos que hay que explicar, pues que la típica hoja de referencia, ¿no? Que se ve que a veces dicen, bueno, las cartas, estructura de las cartas, y hay ahí pues 3 páginas de estructura de los tipos de cartas y demás, pues bueno, cada juego pues tiene su cosita. Vamos a dar pinceladas en cada uno de estos detalles, pero que sepáis que no es ley 100% porque siempre hay que valorar cada proyecto por sí mismo, ¿vale? No todo lo que diga aquí vale exactamente para todos los juegos. ¿Y esto ha quedado claro? Sí, y luego también hay un componente de presupuesto, ¿no? Porque... También. No sé si os acordáis, pero en los juegos de mesa de los años 80 muchas veces el manual estaba directamente impreso en la caja, en la parte de dentro de la tapa, en tinta roja o tinta azul, no sé muy bien por qué. Y era como, bueno, nos ahorramos un componente metiendo aquí esta impresión y tal, ¿no? Eso ahora mismo pues sería de muy mala educación, vamos a decirlo así. Sí. Pero... Bueno, de mala educación exactamente igual que el Premio Nacional del Juguete de este año, pero... Bueno, si quieres abrir ese melón, igual vamos a necesitar bastante más tiempo, pero sí, o sea, es una cosa como muy viejuna. Ya no se hace así porque tampoco es tan caro imprimir, aunque sea un libreto de 3-4 páginas, que es lo que te podría caber en la caja en letra minúscula. Pero bueno, hay algunos juegos de cartas que todavía hacen eso de reservar una carta para poner ahí el manual de muy mala manera y cosas así. Y son casi siempre restricciones muy fuertes de presupuesto o proyectos semiprofesionales que no tienen otra manera de hacerlo, ¿no? O simplemente malas decisiones, que a veces no es cuestión de dinero, sino que es una mala decisión que se ha tomado y... Sí, quizá malas decisiones por no haber visto manuales de calidad. También. Igual si vienes de comprarte el 1 y ya saber jugar y ni siquiera pensar en dónde está el manual porque ya sabes jugar o juegos así, pues claro, luego cuando dices, bueno, ya este juego hay que explicarlo, ¿cómo lo explico? Bueno, pues me sobran 4 cartas, pues lo meto ahí y dices, joder, madre mía. Si te sobran 4 cartas, pues pon unas cartas de ayuda, unas cartas de referencia y tal, está bien, pero luego, pues, déjate un poco más de dinero en que haya un manual en condiciones, ¿no? Sí. Y por otro lado, a veces nos pasamos de frenada, a veces vamos tan sobrados que hacemos el manual, la explicación, el lore, el no sé qué tal, y hay gente que abre el juego y se asusta, y ve ahí de repente 87 páginas... cuando realmente para jugar igual harían falta 6, ¿no? Entonces muchas veces hay como 2 manuales. El manual para quien se quiere empapar de todo el juego, el lore, los monstruos, los puntos de daño, 1000 cosas. Y el manual para quien tiene 10 minutos y dice, bueno, yo quiero leerme esto en 8 minutos y estar montando en 2 y a jugar, ¿no? Y por eso pues ahí también hay cuestiones de presupuesto que influyen. Si tienes dinero para hacer esos 2 manuales o no. Sí. Sí, eso es. Luego, por eso, que esto va a ser como talla única, yo creo lo que vas a contar tú. Sí, ¿no? Esto es como talla única, pero luego, claro, hay que ajustarlo poco a poco a cada uno. Vamos a empezar primero, un detalle que no lo tenía apuntado en estas notas, pero que me acuerdo ahora, es que hay que tener en cuenta que los manuales van en folios que se hacen, que luego se montan en libritos y a veces pues es un folio doblado, ¿no? Y dices tú, vale, ¿cuántas hojas tiene que tener el manual? Dices, es que mi manual tiene 6 páginas. Pues muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque los manuales siempre van en múltiplos de 4. Si tú miras un libro, vas a ver que los libros que van grapados, sobre todo los libros grapados, vas a ver que una hoja no es una hoja cara por delante y cara por detrás, sino que van a ser 4 hojas del propio manual.
La grapa va en el centro de la hoja y se divide hacia un lado y hacia el otro, pues una página y otra página, además de la doble cara del manual. Cuando esto se va a producir, se van a apilar diferentes folios, por lo tanto hace que siempre los manuales vayan en múltiplos de 4. Se puede aprovechar la portada para poner la delantera, entonces te hace falta una hoja menos, te hace falta, no, vas a gastarla, pero me refiero, la puedes gastar con esto. Tienes la trasera que la puedes aprovechar para cualquier otra cosa y lo del centro, pues digamos que es el contenido del manual. Si el manual es muy extenso, siempre se puede apurar estos reglamentos, pues eliminando la portada de delante y eliminando una parte de atrás. Si quieres meter referencias o lo que sea, las puedes quitar también, aunque siempre está bien poner esa pequeña parte de agradecimientos o lo que sea. Y luego ya existen los manuales que no son formato libro, sino que son papeles doblados en diferentes medidas, que esto ya es a consultar al tamaño de la caja, quien te lo vaya a producir, pues cuántas palas, que se le llama así, ¿no? Cuántas palas te hacen falta, cuántas dobles van a tener ese papel, por lo tanto, cuántas páginas dobladas, digamos, te van a poder aparecer. Siempre puedes hacer la chapuza de cojo un folio, lo doblo y cuando lo abro directamente el folio es entero el reglamento, pero lo normal es que cuando doblas un folio, cada doblez es una página, en principio, del propio juego. Esto es un detalle simplemente a tener en cuenta de cara a producción, pero para la hora de redactar un reglamento nos va a dar un poco igual porque también nos hará falta la parte de maquetación, las imágenes que sean necesarias para añadir, que eso lo hace la parte de diseño gráfico a la hora de confeccionar este manual. Si tú también confeccionas el manual, pues perfecto, tienes esto en cuenta a la hora de maquetarlo todo, pero si no lo vas a hacer, pues bueno, es un detalle que tienes que tener en cuenta. ¿Esto qué hace? Que cada vez que sumas una página a este manual, o sea, 4 páginas, cada vez que sumas un múltiplo de 4, el manual se encarece. Por lo tanto, hay que intentar también ser lo más comedidos posible dentro de lo que estemos redactando para que el manual no sea extremadamente extenso. Buscar ejemplos que sean sencillos, que expliquen muchas cosas con pocas palabras, o sea, muchos conceptos que se han explicado, pues que estén en ese ejemplo de una forma muy concisa, con ejemplos bien buscados, y no poner 80 ejemplos para cada uno de los ejemplos que tenemos aquí. Si vas por otro lado, también si no tienes un múltiplo de 4 porque has ido rascando a tope palabras, imágenes y demás, si tienes, por ejemplo, pues yo qué sé, 19 páginas, pues sabes que te sobra uno para llegar a un múltiplo de 4, pero si tienes 21 te sobran 3 páginas y quizá pues puedas explayarte más poniendo alguna tablita, alguna hoja de referencias, algún despliegue del juego para que luzca más el manual y tal. Entonces es súper importante lo que ha dicho Adrián de que la mayoría de manuales van en libretos grapados y que el múltiplo de 4 pues te da un poco la pista de si vas justo o no vas tan justo o lo que sea. Sí. Hay páginas que son un poco gratis. Es lo mismo cuando insistimos mucho en vamos a hacer juegos que tengan un número de cartas que sea por lo menos múltiplo de 18 y típicamente múltiplo de 54, de 50 y tal. Porque si haces un juego de 37 cartas sabes que te van a sobrar y que bueno, las puedes usar para referencias, para contadores, para otras cosas. Y aquí pues pasa un poco parecido. Sí, así es. Aquí es importante valorar si lo que tienes que hacer cuando te sobran páginas es si lo que tienes que hacer es acortar o extender. Dependiendo del tipo de juego, si es un juego más extenso o es un juego más sesudo, vamos a decir, o que tiene pues mucha carga de componentes, muchos elementos, siempre te va a tender a cuanto más mejor, ¿no? Cuanto más espacio utilices, mejor. Cuanto más hojas te puedas poner por producción, pues mejor. Más espacio para explicar todo, más imágenes, más bonito. Pero ahora bien, si el juego es pequeño, es un juego de cartas, imagínate que lo puedes meter en 8 páginas y resulta que tienes 9, pues no quieres irte a 12 páginas. Quieres quedarte en 8 páginas porque los juegos de cartas generalmente van para un público familiar que se asustan cuando ven manuales muy grandes. 8 páginas es algo que más o menos se puede asumir, pero 12 páginas ya empieza ahí como a entrar el tic en el ojo, ¿no? Diciendo, pues tengo que leer aquí un montón. Y es importante que las páginas influyen independientemente del número, o sea, del tamaño de la caja o del tamaño del manual. Porque, vale, nosotros ahí hacemos un manual más pequeño, igual tenemos el mismo formato de letra que un manual más grande, pero vemos páginas. Y mentalmente, esto lo podrá explicar Pablo seguramente mucho mejor, no es lo mismo ver un manual de 8 páginas de formato pequeñito que ver un manual de 12 páginas de formato grande, aunque el grande realmente, si lo redujeras al pequeñito, fuera menos, ¿no? Fueran menos páginas.
sea, 2 manuales de 8 páginas, o sea, los mismos, 8 páginas cada uno. Uno en formato A4 y otro en formato de caja. El pequeño parece que es muy poco y el grande parece que es mucho, ¿no? Sí, luego también el número de páginas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de la edición de De Vir de La Viña, de José Ramón Palacios, que es un juego que me gusta mucho y que además tiene una edición chulísima porque parece la caja una caja de vino. Resulta que para hacer esa gracia de que se parezca a la caja de vino, pues el manual lo tuvieron que hacer en un formato muy estrechito y salían muchas páginas. O sea, realmente se juega bastante fácil, es un juego que es bastante asequible, no es muy pesado, pero claro, al tener que caber en esa caja sin doblarse, pues al final lo que te salen son, yo qué sé, 10, 12, 14 páginas en un juego que en otro formato serían 5 o 6 y dices, joder, voy a leerme 18 páginas para un juego así. Y digo, no, es que realmente la información es mucho menor. Lo que pasa que el tamaño de la caja te está condicionando el tamaño del manual y te da esa sensación, ¿no? Entonces eso es algo que no hay que despreciar, porque psicológicamente la gente a veces ve el tocho de manual y dice, esto no me lo leo. O al revés, ve un manual con un formato muy grande también y dice, es que me ha costado un montón leerme una página y son 6. Y dices, ya, pues si fuera la mitad de grande, la sensación de ir avanzando en las páginas, pues es otra, ¿no? Es un poco como lo que pasa en los supermercados, ¿no? Que ahora hacen algo muy justo, que es poner una cola única y va muy rápido la cola. Es muchísimo más satisfactorio ver cómo la cola va avanzando que de repente que te quedes en una cola de 3 personas y que veas que todas las colas de las demás están avanzando y la tuya no, ¿no? Entonces es una sensación de progreso, ¿no? Cuando tú, pues lo que decía Adrián, tienes un manual editado en A4 y ves que todavía no has pasado la primera página, dices, joder, ¿qué está pasando? No tengo sensación de progreso. Igual, si estuvieran a 5, te habrías leído ya 3 o 4 páginas y dices, esto se lee fácil, ¿no? Y, sí, es que dependiendo del tipo de juego te puede pedir una cosa u otra. Incluso fíjate que esto, de cara a que sea un producto perfecto, te puede condicionar el manual, el tamaño de la caja. Totalmente. Pero bueno, vamos a pensar que el manual, lo malo de los manuales es que siempre los ajustamos a lo que nos ofrece el juego y no ajustamos el juego a lo que requiere el manual. Entonces, claro, el manual pues al final tiene muchas carencias a veces aquí, incluso hasta casos flagrantes donde se han eliminado directamente párrafos enteros de ciertos manuales, que he visto yo juegos publicados así, que he dicho, pero es que el juego no se entiende, ya, es que quité un párrafo aquí que no he entrado. Y yo, bueno, madre mía. Pues eso, esas cosas pasan. Solamente porque está condicionado el manual a lo que el producto luego es, pero lo ideal sería al revés, ¿no? Es decir, ¿cuánto tengo que escribir esto? ¿Cómo quedaría bien? Así, esta caja la que tengo que hacer. Pero bueno, está bien. Entonces, bueno, hemos abarcado este dato importante, que a lo mejor tú dices, yo estoy redactando el manual, a mí me da un poco igual, ya será la editorial la que ponga las medidas por el medio. Importante. Si quieres que la editorial te saque el juego, no está de más que te eches un vistacillo a cómo estás haciendo las cosas, sobre todo a la hora de poder enganchar a esa editorial con el juego, ¿no? Si tú le das todo bien hecho, es mucho más fácil que el juego le encaje a que digas, no, bueno, es que yo lo hago así y ya se encargará. Bueno, es parte de la venta, también es llevar un manual bien presentado una vez que ha habido un primer interés sobre ese juego. Bueno, hemos hablado del tamaño de los manuales, una cosa importante, y vamos a hablar ahora también de los datos del juego. Esos datos del juego que dices, ¿cuántos jugadores pueden participar aquí? Duración de la partida y todo esto que siempre ponemos en la caja de juego. ¿Cuándo debemos ponerlo en el manual y cuándo no? Si nos entra dentro del manual, está siempre bien ponerlo en la portada. Tú tienes ahí el manual, la imagen inicial y ver ahí cuántos jugadores hacen falta, las horas, etcétera, pues está muy bien ponerlo. Pero hay momentos en los que a mí me parece imprescindible que sí esté en el manual estos datos puestos en la portada del manual, en la parte de arriba, porque al final no deja de ser una franjita pequeña, quizás en la parte de arriba de una página, y son en los juegos de cartas en los que vienen, pues eso, una cajita pequeñita, un mazo de cartas de unas 50 cartas, 60 cartas aproximadamente, típico filler, sobre todo de corte familiar, que ocupa muy poco. Bueno, pues aquí me parece imprescindible que ese número esté puesto en el propio manual. ¿Por qué? Por una tendencia que hay en el mercado. En el mercado, las familias que compran juegos de mesa, ya sabes que muchas veces los juegos filler son público familiar 100%, y es lo que primero entra.
Cuando se suelen ir de viaje o se van a sitios, sobre todo ahora que está muy de moda el tema de caravanas, en vez de meter el juego completo dentro de la caravana, dentro de la maleta, dentro de lo que sea, lo que hacen es un pack de juegos. Dicen, mira, me he metido aquí una cajita y me he traído un montón de juegos. A lo mejor es un tupper, ¿sabes? Que yo es que lo he visto así muchas veces. A lo mejor es un tupper que tiene ahí todos los juegos puestos y pues tienen las cartas y el manual. Y llevan 4 o 5 juegos en un pequeño tupper porque ocupa poco, sobre todo pues en esta comunidad de viaje caravanero y de camping. ¿Y por qué es importante que esté aquí? Porque si tú te llevas el juego con las cartas y el pequeño manual junto con las cartas, tú miras el manual y sabes los datos del juego para poder sacarlo a la mesa. Mientras que si, claro, como no se lleva en la caja, si solamente lo pones en la caja, pues en la caja no van a saber cuáles son los datos del juego. Es una pequeña diferencia para toda esta gente, pero que puede marcar una pequeña diferencia el día de mañana a la hora de que ese juego tenga una pequeña repercusión. Es un poco la promoción interna, ¿no? Si yo Totalmente. Me llevo el juego... Yo hago eso muchísimo, además. En vacaciones solamente llevo una caja, claro, donde quito todos los insertos, meto ahí todos los componentes que pueda, todos apelotonados. Si hay componentes que se repiten, por ejemplo, los rotuladores de borrar y tal, llevo un roll and write o algún party que necesite rotuladores y tal. Intento maximizar ahí el espacio porque es eso, vamos muy, muy petados de sitio. Igual van 8 juegos en una caja. Entonces ahí me vendría muy bien tener todos esos datos, sí. Sí, porque encima eso, los que estamos todo el día jugando, pues sabemos para cuántos jugadores nos vale cada juego. Pero no es lo normal. Lo normal es, bueno, a ver, ¿a cuántos podemos jugar a esto? Uy, pues este para 5, pues tengo el otro aquí que para 6. Venga, pues este. O este para 4, o lo que sea, ¿no? Es más fácil. Entonces, es una pequeña promoción extra porque facilitas que este tipo de juegos que se mueven en ese ámbito familiar, cuando estén jugando con otras personas que sean de ese ámbito al que tú quieres llegar con ese juego, pues tengan la oportunidad de probarlo sin dudas por parte de esa persona que te va a hacer esa promoción gratuita, digámoslo así, ¿no? Así que este es el primer dato. Es una cosita pequeñita, pero no está de más hacerlo. Después vamos a ir con la estructura del manual. La estructura del manual, como digo, esto no va a sentar cátedra, pero sí van a ser las pequeñas bases para poder hacerlo. ¿Cómo debería estar estructurado el manual? Pues empezaríamos por la presentación del juego o la ambientación. A veces la ambientación nos va a dar un poco igual, pero siempre está bien, sobre todo en los juegos de hoy en día y tal y como está el mercado, que la ambientación esté bastante bien integrada con las propias mecánicas. Entonces, aquí vamos a tener esa presentación del juego, un pequeño resumen, podemos meter un pequeño texto que sea ambientativo o podemos ir directamente al grano, pues contando cuál es el objetivo del juego. Esto es importante. Nada más empezar, poner este juego va de esto. No hace falta que digas ni cómo se gana ni cómo se pierde. Sobre todo, bueno, es que de hecho no deberías poner ni cómo se gana ni cómo se pierde, sino qué vas a hacer en este juego. Pues me lo invento. En este juego somos 2 personajes, uno que se llama Pablo y otro se llama Adrián, que van a repartirse monedas a lo largo de la partida de forma oculta y quien más monedas consiga, pues ganará, ¿no? Pues es algo así, pues eso lo puedes poner. Bueno, he dicho que ganarás la partida, pero no tienes el detalle concreto, ¿vale? De que vas a ganar. Incluso en esta presentación dice, pues con el objetivo de conseguir más monedas que su rival, pues algo así. Uh-huh. Pero que no hace falta que sea exacto lo que tienes cómo va a ser el final de la partida, porque eso ya lo explicarás más adelante, pero una presentación que llame un poquito la atención, que incluso se puede aprovechar para la trasera de la caja. Eso que pondrías en la trasera de la caja es lo que estaría al principio del manual, que se puede poner un poquito más largo, si se quiere o se puede, pues se podría poner. Una vez hecha esta pequeña presentación, que se puede ignorar en manuales en los que tengamos que hacer un resumen y quitar páginas, porque a lo mejor quiero quitar páginas y dices, mira, es que si le meto una hoja de ambientación, me voy a una hoja extra, esto me hace que no me entre todo y me queda todo mal. O por espacio queda muy apretado. Bueno, pues quítalo porque ya tienes la caja del juego donde has puesto esa presentación y no hace falta que lo pongas aquí. Entonces, vamos a la parte de los componentes. Muy importante que los componentes esté en la primera, segunda página del juego, sin contar la portada en caso de que la tenga. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo lo que hace es abrir el juego, primera página, y comprobar todos los componentes que estén correctos. Esto es importante. Al mismo tiempo, justo en la página siguiente, automáticamente, preparación de la partida.
preparación de la partida que se puede aprovechar para que vaya asociado con los componentes. Dependiendo del tipo de juego, podremos aprovechar el mismo listado de los componentes para hacer esa preparación de la partida. Pones un listado de componentes que van asociados dentro de la preparación de la partida y haces un 2x1, sobre todo en los juegos que sean pequeños. Te puedes hacer quizás la preparación al mismo tiempo que pones los componentes. Pero muy importante que estén los componentes, como si son 50 cartas y todas son iguales. Pues bueno, tienen 50 cartas, ya está. Pero ya tienes dos tipos de cartas, por 50 cartas de tesoro y 5 cartas de investigación, ¿vale? Pues lo marcas. No hace falta que pongas al detalle cuántos tipos de cartas existen o lo que sea, a no ser que sea muy relevante a la hora de preparar la partida o algo por el estilo. Importante en los componentes es que quede muy claro qué es cada cosa, ¿vale? Si tienes cartas de tipos diferentes, que se vea bien cuál es ese tipo de carta diferente. Si son 5 cartas de evento, 5 cartas de moneda y 5 cartas de no sé qué, tiene que haber ahí una especie de ilustración o una simbología que vaya asociada a esa carta para que quede claro qué carta es cada cosa, porque si no luego pues dices, vale, ¿cuáles son las monedas? Bueno, pues buscaré ilustraciones de monedas e intuyo que será esto, pero si el manual me dice que es esta carta o tiene esta trasera o lo que sea, pues queda mucho más claro. Sí, aquí igual es donde hay que dejarse un pelín de presupuesto, sí, en que alguien haga un despliegue en la ilustración así un poco chulo, quizá en perspectiva para que no ocupe tanto o lo que sea, y que ayude a hacer el setup y a comprobar que no te falta nada, pues de un tirón, ¿no? Aquí yo lo he visto muchas veces que se aprovecha esta doble página que tú decías, de cuando abres, pues que esté en doble página y que haya texto encima de un supuesto despliegue a doble página en mesa. Eso es. Sobre todo también una cosa importante, que la ilustración o las ilustraciones estén referenciadas con números o letras a los nombres que tú estás poniendo. Si yo estoy dando los pasos de cómo preparar la partida, digo, coloca, yo qué sé, baraja las cartas y colócalas en el centro de la mesa. Revela 2 cartas. Luego reparte 4 cartas de otro tipo de esta forma. Pues todo eso que vaya numerado por pasos bien estructurados, todo por pasos guionizado para que sea facilito de seguir, de una forma concreta para que, con los números o las letras asignados, para que tú cuando estés leyendo el texto puedas ir a ver esa imagen y ver dónde va cada una de estas referencias. Aquí importante. Vamos a ir con esta parte de la preparación de la partida. En la preparación de la partida es importante que se entienda todo bien, dónde va cada elemento. No hacer mención a nada de reglas ni más adelante. Esto es que muchas veces hay textos que es como, coloca estas cartas a tu derecha que luego te servirán para hacer no sé qué. Da igual para que sirvan para luego. O sea, ¿aquí qué me importa? Colocar la carta aquí. Cuando me vaya a ser relevante esta carta, ya me contarás lo que me tienes que contar. No se pone reglamento que no sea necesario en la parte de preparación de la partida. Preparación de la partida, solamente cosas mecánicas. Coloca esto aquí, coloca esto a este otro lado, deja espacio para esto aquí, reparte yo que sé cuántas cosas por pasos. Y a mí, como me gusta hacerlo realmente, también es separar la parte de preparación de quienes estemos jugando con la parte de la preparación general. Si hay un tablero y en el tablero hay que poner varias cosas que son generales para todo el mundo, pues coloca el tablero en el centro de la mesa, coloca las fichas en tales posiciones, pon no sé qué de tal forma, y luego hacemos la preparación de los personajes. Por ejemplo, yo estoy jugando y dice, pues tú recibes una carta de personaje, recibes no sé cuántos componentes, recibes X cartas y colocas no sé qué piezas en el tablero. Pues lo diferenciamos así. Y no mezclar la preparación de la partida general con la preparación de los propios jugadores. O sea, no hacer, cada jugador recibe 5 cartas. Luego barajas el mazo y lo colocas en el centro de la mesa. Pues no, primero barajas el mazo, lo colocas en el centro de la mesa, luego repartes 5 cartas, pero esas 5 cartas se ponen igual más tarde, ¿vale? En vez de ir por componente, ¿qué hago con cada componente? Lo mejor es hacer qué hago con cada concepto general del juego. No sé si me estoy explicando bien. Sí, lo mejor es ir de lo general a lo específico. O al revés, dependiendo del tipo de juego. Sí, pero vamos, que haya un criterio, que tú vayas viendo... Sí. Que no de repente se te ha olvidado el paso 3 porque era algo individual y luego el 4 era general otra vez. Eso es. Y ya te has perdido, ¿no? Aquí, en esta preparación de partida, nos podemos imaginar que somos trillonarios y que nos la va a preparar otra persona. Y claro, esa persona no va a jugar. Entonces, lo que quiere es saber cómo poner la mesa. No va a comer, pero quiere saber cómo poner la mesa. Efectivamente. Y solamente con eso ya valdría para esta primera parte del manual, porque... muchas veces lo que nos genera un poco de ansiedad es que nos estén contando
lore, reglas y no sé qué, y todavía no sepas ni dónde poner las cosas, ¿no? Entonces, la gente tiene como prisa a la hora de leer el manual. Sí. Y primero quiere saber si le faltan cosas, cómo se ponen esas cosas que no le faltan, que sabe que tiene todas encima de la mesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese tipo de cosas hay que contarlas muy pronto. Entonces, lo de la preparación de la partida, importantísimo que está al principio, porque encima es un visual extra. Mucha gente se lee el manual y ya está, pero otras tantas personas lo que hacen es me monto la partida y ahora me leo el manual con todo lo que tengo en la mesa, porque es mucho más fácil llevar el hilo de cuando estás viendo las cosas en persona que de una forma abstracta, ¿no? Los que llevamos muchos manuales encima a lo mejor lo llevamos bien, pero el resto de gente le cuesta mogollón. Tú pones a una persona nueva jugando a un juego de mesa y cuando se lee el manual ves que le cuesta muchísimo, sobre todo si no tiene el juego delante, ¿no? Es un detalle importante. Entonces, en esta preparación, pues eso, es muy importante seguir estos pasos, seguir una estructura. Y aquí un consejo muy importante a la hora de redactar esto es, vale, tú redáctatelo como tú lo quieras, pero luego coge tus notas y vete a preparar la partida. Haz la partida, la preparación con tus notas o al revés. Vete preparando la partida y ve viendo cómo la vas preparando tú y apuntando esos pasos. Y mira si en la preparación de la partida, en tus pasos, hay alguna cosa que sea inconcluente con esta separación que hemos dicho de el tablero, por ejemplo, con la preparación de los jugadores, ¿no? Entonces, son detalles pequeños, pero que los puedes solventar fácilmente con práctica en casa. A mí me ha pasado hace poco con un manual que te decía en la preparación de la partida pero ignoraban por el camino que ahí había ciertos dados, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, pues estos dados que los tengo yo aquí, pero ¿dónde se colocan? ¿No? Pues no estaban puestos en ningún sitio y más adelante en el manual es lanza los dados que están colocados no sé dónde y tú ¿dónde? Pues no hay que sobreentender nada. No sobreentender nada porque ya sé que cuesta cuando somos los propios diseñadores del juego, pues sí, te cuesta más, pero si tú ignoras todo lo que sabes y simplemente sigues los pasos, tú haces el listado, sigues los pasos y ahora mira, ¿qué se te ha quedado en la caja? ¿Qué dices? Vale, estos componentes no los he puesto. ¿Dónde los tendría que poner? ¿Cuándo los tendría que poner? ¿No? O simplemente te vas a dar cuenta. Si tú sigues los pasos y estás preparando la partida, te vas a dar cuenta de que algo te falta por el camino. Y luego lo mejor es empezar a jugar para ver si encima te has colocado algo mal. Y con esto, pues, es una revisión perfecta de la preparación, ¿no? Otra cosa es que podría revisarlo otra persona, que igual es lo más fácil, ¿no? Pillas a cualquiera de casa y dices, sí. ¿Puedes seguir estos pasos? Y yo lo veo. Sí. Y no digas, no, pero es que eso no es así, ¿no? Que siga los pasos. Sin decir nada, eso como el vídeo aquel del padre con sus hijos, ¿no? Que le dice, decidme cómo untar una tostada con nocilla. Y decía, pues, con el cuchillo echas nocilla en la tostada. Y decía, y el padre hacía ahí, pues yo sé, una cosa ahí súper loca. Ese ejercicio lo hago yo el primer día de clase, yo enseño programación. Entonces les pido a todos que hagan eso, que hagan una receta paso por paso, muy pormenorizado de sándwich de nocilla. Y luego intentamos seguirlas al pie de la letra y claramente no salen porque hay un mogollón de cosas que se dan por sobreentendidas, ¿no? Muy divertido eso, sí. Sí, pero eran cosas como no, voy a intentar meter el cuchillo, pero no puedo porque está la tapa del bote puesto. Entonces, no, primero abre la tapa del bote. Bueno, pues hay que seguir casi esos pasos. Y ese vídeo, que creo que se ha pasado por el lab más de una vez, pues echadle un vistazo porque es oro y para esto es perfecto. Es la representación perfecta de lo que quiero contar aquí. Muy bien, estábamos por la preparación de la partida. Ahora vamos, después de la preparación de la partida, ¿qué queremos saber? El objetivo de la misma. Ahora hemos montado todo esto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Poner aquí un objetivo que sea claro. Tampoco hace falta que sea datos exactos concretos, pero sí que te dé las pinceladas buenas de lo que te va a hacer falta. Pues dices en este sentido, pues objetivo de la partida. El objetivo de la partida es ser quien más puntos de victoria gane. Los puntos de victoria se pueden conseguir a través de estas formas y ya está. No especificas cada una de las formas, simplemente lo colocas así. O ser la última persona en pie. Pues todo el resto, cuando hayan sido expulsados de la partida, pues habré ganado yo, ¿no? Entonces, bueno, pero ser como concisos en cuál es la finalidad de la partida, pero tampoco sin entrar en detalles. Aquí es más detallado que la parte de la ambientación, donde en la parte de la ambientación queríamos hacer un poco de atractivo para el público, para que diga, oh, qué guay lo que voy a jugar. Aquí queremos el dato exacto. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Cuando juegas un juego, cuando preparas una partida en casa, por lo general, tú invitas ahí a tus amigos que no han jugado nunca a ese juego y le dices, bueno, vamos a jugar, me lo invento, vamos a jugar al parchís.
¿Cuál es el objetivo? Y lo primero que dices, en este juego, lo primero que tienes que explicar es cómo se gana. Gana quien lleve sus primeras 4 fichas al centro del tablero, ¿no? Y luego ya vas explicando los pormenores. Bueno, pues aquí, en el objetivo de la partida, sería poner, gana quien primero lleve sus 4 fichas a la casilla central del tablero. ¿Vale? Ese sería el detalle. ¿Cómo lo vamos a explicar? Bueno, ya vendrá más adelante. No empieces a explicar ahora cosas que no vienen a cuenta. Porque no vienen a cuenta en ningún momento. Y dice, vale, yo tengo que llevar esto de aquí a aquí. ¿Cómo lo voy a llevar? Pues ahora te lo explicaré en la siguiente sección. Antes de llegar al cómo jugar, después de haber explicado el objetivo de la partida, meteremos unas reglas de oro. Yo le llamo así, reglas de oro, que no tienes que poner tú reglas de oro en el manual, ¿vale? Reglas de oro yo le llamo a todos esos conceptos que van a estar persistentes durante toda la partida, porque son conceptos que no forman parte del fluir de la partida, pero que son relevantes desde el principio. Por ejemplo, un juego de construcción de mazos, tú sabes que cuando se te acaba el mazo, tienes que barajar el descarte para crear un nuevo mazo, ¿sí? Pues la explicación de ese detalle lo tendrías que poner aquí. Reglas de oro. A partir de ahora, cada vez que se te acabe... y aquí pones, pues... Esto es un juego de construcción de mazos. ¿Qué significa? Y lo pones ahí. O cualquier otra cosa, ¿vale? Pero que son como unas reglas muy generales que no vas a tener que explicar en el momento dado porque no forman parte ni de una fase ni de nada en concreto. Otra cosa es que tú solamente puedas barajar el mazo cuando suceda cierta cosa. Entonces ya está. Pero en un juego de construcción de mazos genérico como el que conocemos desde siempre, pues este detalle se podría explicar perfectamente aquí como regla de oro. Otra regla de oro es cada vez que te quedes sin fichas... vuelves a coger 4 de la reserva. Pues esto lo podrías poner aquí, ¿vale? Cosas así se podrían poner aquí. La regla de oro, súper importante, que sea representativa del resto de cosas, se ponen aquí. A veces, si ese concepto justo ahí al principio no tiene mucho sentido, se puede dejar para más adelante para la sección concreta porque a lo mejor está relacionado con una cosa concreta del manual. Pero si no sabes dónde encajarlo en el resto de sitios, lo mejor es ponerlo aquí. Juego de construcción de mazos. Se me acaba el mazo, tengo que volver a barajar. Regla de oro, al principio. Cada vez que se te acabe esto, al principio. Regla de oro en un recuadro que se vea bien ahí, lo tienes que poner ahí, ¿vale? Entonces, antes del cómo jugar, como no forma parte del cómo jugar, sino que es algo que va a venir al porvenir del cómo jugar después, como en momentos que no puedes controlar, pues se pone justo antes. Y luego ya iríamos a la parte de cómo jugar. Aquí importante, ya ponemos cómo jugar y hay que definir muy bien qué es una fase, qué es una ronda, qué es un turno. Y para eso hay que conocer qué es una fase, qué es una ronda, qué es un turno, conocerlo realmente, ¿vale? No, es que yo en mi juego, aquí todo el mundo jugamos una ronda. Entonces, ¿cómo interpretas tu ronda? ¿Como turno o ronda como una ronda de verdad? Creo que en el laboratorio ya hemos hablado de esto en algún programa anterior, qué es una fase, qué es una ronda, qué es un turno... Pero hacemos un pequeño repaso rápido a estos 3 conceptos, aunque muchas veces pueden ir intercalados, ¿vale? Una ronda es lo que tarda en dar la vuelta a la mesa un turno. Por lo general, una ronda es lo que tardan en jugar todos los jugadores una vez, por ejemplo, ¿no? Es yo juego, tú juegas, el otro juega, y cuando vuelve a tocarme a mí, hemos jugado una ronda, porque hemos hecho un redondel, vamos a decirlo así. Imagínate que la mesa es redonda, pues hemos hecho un redondel. También puede ir relacionado con algún tipo de fase, ¿vale? Ahora vamos a hacer, todo el mundo vamos a recoger una ficha del centro de la mesa y luego todo el mundo vamos a jugar una ficha del centro de la mesa. Y lo vamos a hacer primero una ronda de recoger todo el mundo una ficha de la mesa y luego otra ronda de colocar todo el mundo una ficha en la mesa. Luego tenemos el turno, que el turno es yo juego y solamente el turno corresponde a una persona en un momento dado de la partida. Que esto va dentro de una ronda, siempre va a ir dentro de una ronda. Un turno es un momento puntual de una persona dentro de algo, ¿vale? Entonces yo juego y yo digo, vale, pues yo cojo esa ficha del centro de la mesa, he hecho mi turno. Seguimos la ronda, le toca a la siguiente persona que va a recoger, en su turno, va a recoger otra cosa de aquí dentro, ¿vale? Y luego tenemos las fases. Y las fases pueden ir o bien antes de una ronda o bien dentro de un turno. ¿Vale? Aparte también, o antes de una ronda, incluso dentro de una ronda, incluso dentro de un turno. Las fases es algo extraño, que se puede meter en cualquier momento, pero aquí, en el manual, es donde lo vamos a definir, ¿vale? Puedes decir, este juego, si dura unas rondas concretas, lo puedes decir aquí, dura 12 rondas concretamente, en cada ronda vamos a hacer esto. O dura 12 turnos exactos, porque 12 turnos o lo que sea, lo puedes poner aquí, pero si no lo tienes claro, tienes que definir. El juego se juega, por ejemplo, este juego se juega por fases. Dentro de cada fase existen 3 rondas de juego, o
Dentro de cada ronda de juego hay un turno. Bueno, pues todo esto lo tienes que explicar aquí bien explicado, ¿vale? Me voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un juego que va a salir recientemente mío por Juegorama, que se llama Dice Quest, que se juega por fases y turnos realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hay fase de día, fase de noche. En la fase de día, los jugadores van a jugar turnos. ¿Cuántos turnos pueden jugar? Cada uno puede jugar un turno, pero hay condiciones de la partida que le van a poder hacer que juegue más de un turno. Después tenemos la fase de noche. En la fase de noche, pues será como una especie de fase de mantenimiento. ¿Qué sería una ronda? Una fase de día y una fase de noche sería una ronda completa. En este juego la ronda no tiene ningún tipo de relevancia, por lo tanto no se hace mención a ella, pero eso sería una ronda. Una fase de día y una fase de noche sería una ronda completa. ¿Me he explicado con este ejemplo? Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, podría haber otros juegos, por ejemplo el Kaboom Universe, que tiene 3 rondas. Y dentro de cada una de las rondas, pues se jugarán tantos turnos como haga falta para que suceda no sé qué evento. Entonces, en el manual muchas veces lo único que tenemos claro es que se van a jugar 3 rondas y que cada ronda estará compuesta por turnos, pero no sabemos cuántos turnos se van a dar, ¿vale? Entonces, es súper importante que antes de poner a explicar qué se hace en cada una de estas divisiones del juego, que intentemos dar una pista de cuál es la estructura, una foto grande de la estructura del juego, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay veces que partimos de fases, luego hay rondas y luego turnos, otras veces que partimos de rondas, que luego hay turnos y luego hay fases dentro de cada turno, lo que sea, pero eso hay que decirlo, y si podemos dar algún número aproximado, pues eso también va a ayudar bastante a que la gente se haga una idea de decir, vale, esto me ha costado mucho, vale, sí, pero solamente va a haber 2 o 3 rondas en todo el juego que va a ser esto. O sea que si has entendido una ronda, básicamente sabes jugar. O al revés, o de repente dices, no, es que va a haber muchos turnos y además cada turno puede haber estas fases. Entonces, bueno, pues eso te va a exigir bastante más prestar atención a cómo son las fases, a cómo son los turnos y tal, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta de que ahora viene lo gordo. O sea, hasta ahora llevábamos un poco haciendo como la intro del manual. Ahora viene donde hay que prestar verdadera atención, y si se lo podemos poner un poquito más fácil para decirle, mira, te voy a contar esta estructura, usted está aquí, la típica pegatina de dónde vas a estar dentro de lo que es el funcionamiento del juego, pues va a ayudar bastante, yo creo. Y luego también aquí hay otro detalle que son los pasos, ¿vale? A veces hay dentro de un turno puede haber pasos, dentro de una ronda puede haber pasos, y el turno puede ser parte de un paso, por ejemplo, ¿vale? Todo esto son datos buenos que tenemos que poner desde el principio de la partida, son palabras clave que nos van a servir para estructurar todo el manual a partir de aquí. Entonces, si nosotros en el objetivo de la partida, o sea, en el cómo jugar, en la primera línea del cómo jugar, sabemos poner perfectamente cómo se estructura el juego, prácticamente el resto de cosas que vayan a venir por delante las tenemos hechas, porque la estructura básica está hecha. Si yo te he dicho, por ejemplo, en este juego de Conan, que tenemos, se juegan fases de día y noche y se repite constantemente hasta que se dé una condición de victoria o derrota, así es como está redactado, ¿cómo te voy a explicar yo las cosas? Pues te voy a explicar cómo funciona la fase de día, luego te voy a explicar cómo funciona la fase de noche, ¿no? Y al final del todo te voy a decir, ¿vale? Cómo ganas o cómo pierdes, ¿no? Básicamente es la estructura. Entonces, si tú sabes poner bien esas primeras líneas, tú vas a saber después poder estructurar el manual más tarde. Si no sabes organizar bien este primer párrafo, es muy probable que tu manual se vaya a ser de una forma caótica, ¿vale? Puede ser que vaya a ser un poco más caótico. Esta frase te vale a ti para estructurarlo y le vale también al lector para que sepa exactamente lo que se va a encontrar de ahí en adelante. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto, pues hemos dicho, yo qué sé, tenemos las fases, ¿no? Ahora dirás, vale, ¿cómo funciona? Pues funciona en fases. Se juegan así. Si hay que seguirlas de una forma concreta, pues pones, se juegan en 4 formas diferentes, placa, 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 pues se pone. O incluso si las fases cambian a partir del turno de la ronda 4 o lo que sea, va a cambiar un poco la dinámica de juego, pues también se tiene que poner ahí. Una vez hecho eso, ya empezamos a explicar los detalles concretos. Y siempre de macro a micro. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre desde lo general hasta lo más específico. Nunca vamos a empezar por lo específico para luego ir a lo general. No, siempre de grande a pequeño.
Entonces, ¿cómo funciona una ronda de juego? En la ronda de juego, pues vamos a hacer, todo el mundo vamos a hacer un turno, ¿no? Por ejemplo, o se juegan turnos hasta que aparezca la carta X, que hace que se acabe la ronda. Pues bueno, tú lo especificas ahí. Ahora, estos turnos, ¿cómo funciona cada turno? Pues en tu turno, cada jugador puede hacer estas acciones. Puede jugar una carta o robar una carta, por ejemplo. Voy a hacer ejemplos súper minimalistas, ¿vale? Para que sea más sencillo de seguir. Y dices, vale, pues yo te he explicado ahora que en tu turno puedes jugar una carta o robar una carta. Y ahora dices, vale, pues ¿cómo juego una carta? Explicas cómo se juega una carta. ¿Cómo robo una carta? Explicas cómo robar una carta. Si hay alguna cosa relacionada con esa acción que sea exclusiva de esa acción o que sea representativa de esa acción, tiene que estar estructurado en ese punto. Si, por ejemplo, yo digo, voy a jugar una carta, entonces juegas la carta y esa carta tienes que, para jugarla, imagínate que tienes que pagar 2 monedas y jugarla, la estructura de la carta la colocas aquí, en este punto. ¿Cómo jugar una carta? Aquí. ¿Cómo se compone la carta? Aquí está la estructura de la carta. Poner esta estructura de carta, por ejemplo, al principio del manual o al final, como ponen muchos manuales, que a veces te hacen preparación de la partida, estructura de las cartas y luego ya te diré cómo jugar. Digo, ¿yo para qué quiero saber la estructura de una carta si todavía no sé jugar al juego? ¿Para qué me vale a mí saber de cómo se compone cada parte de esta carta si realmente no tengo ni idea de lo que voy a hacer? Pues lo tienes que explicar en el momento que corresponda. Si en la parte en la que tú estás explicando ya estás dentro de la ronda, dentro del turno del jugador, dentro de la acción, jugar una carta, y entonces es relevante comentar aquí cómo se estructura una carta, es el momento de poner ahí cómo se estructura esa carta. No irte a un punto atrás otra vez, volver al principio del manual, cómo es la carta, que tengo que pagar 3 monedas, no, tal. Aquí lo tienes, ¿vale? Aquí se estructura esta carta. ¿Que existen 4 tipos de cartas? Pues pones, la sección debería ser, pues voy a jugar una carta. Existen varios tipos de cartas, cada una se juega de una forma diferente. Carta número 1, un evento. El evento, para poder jugarlo, lo juegas desde tu mano a la pila de descartes y aplicas el efecto que se indica aquí. Estructura de la carta la tienes al lado. Siguiente carta. La carta es un personaje que lo puedes bajar a tu zona de juego. Bueno, pues el personaje se estructura así. Este es el coste que tienes que pagar para poder jugarlo. Esta es la habilidad y todo lo que sea relevante lo tienes que poner ahí. Pero es importante que esté así, de esa forma, porque a la hora de revisitar el manual, sobre todo al revisitar el manual, que siempre se va a revisitar el manual porque la primera lectura suele ser muy superficial y demás, ¿tú dónde irías a ver cómo funciona una carta que quieres jugar? ¿Al principio del manual o a la sección correspondiente a voy a jugar una carta? No sé. La verdad es que yo casi siempre prefiero lo que tú has dicho, que esté súper cerquita de cuándo lo voy a usar. Sí, porque es que ir al principio, pues tendrías que ir primero. Tú te irías a cómo jugar una carta, vale, voy a jugar una carta, verías el tipo de carta, cómo es el tipo de carta, y luego me tendría que ir a una página de atrás para ver cómo es ese tipo de carta que representa cada cosa. Entonces, sí, lo mejor es intentar no forzar que la gente tenga que ir para atrás, para adelante, para no sé qué. Porque muchas veces hacemos referencia a, bueno, ya lo he contado, así que no lo tengo que volver a contar. Pues si necesitas que se use esa información ahí y antes no tenías por qué haberla contado, pues cuéntala solamente una vez. Y como decimos, suele haber apreturas a la hora de imprimir el manual, así que mejor no tener que hacer recordatorios constantes, porque si no, la podemos liar. Sí, luego la gente no aprende a jugar bien. Eso es. Importante. Aquí no quiere decir que tengas que poner todos los efectos de cada una de las cartas. Aquí puedes decir, bueno, y aplicas el efecto que corresponda si es necesario. ¿Dónde tienes que poner los efectos específicos de cada una de las cartas y cosas especiales que sean únicas de esa carta, que no sean reglas generales? Pues en un apéndice correspondiente a esto, al final del manual sobre todo, que es donde puedes ir a echar mano más fácilmente mientras estás jugando. ¿Cómo era el efecto de esta carta? Vale, pues esta carta dice que, yo qué sé, inspirar 1. No sabes lo que es inspirar 1. Vale, pues voy al final del manual para decir que aquí tengo que robar una carta. Bueno, también puedes tener textos más grandes, o puedes tener colores, o simbología, o lo que sea, pero no hace falta explicar aquí cada una de las cartas, a no ser que sea relevante para la acción que tienes que explicar, ¿vale? Es escoger lo más genérico posible para que los detalles minúsculos siempre estén al final del manual. Recordad este concepto de lo macro a lo micro. Una vez que hemos... Y luego lo que has comentado de que muchas veces la trasera es una hoja de referencia. Entonces, igual sí que se puede repetir algo, un poco resumido. Sí. Y además se tiene el manual encima de la mesa, dado la vuelta para que esté por la trasera y te sirve de hoja de ayuda, ¿no? Sí, así es. Así es. Llegaremos a la parte esa final, pero sí, básicamente es aprovechar todo lo que se pueda a la trasera para que sea información relevante.
Entonces, una vez que vamos definiendo estos turnos, dices, vale, es que yo ahora he llegado hasta el turno de juego, pero ahora, claro, se acaba el turno de juego y ahora, justo cuando todo el mundo ha jugado un turno de juego, pues hay un cambio, yo que sé, un cambio de fase. Pues en lo siguiente que tendrías que explicar en el manual es, todo el mundo ha jugado su turno de juego, por lo tanto, cuando todo el mundo ha jugado su turno de juego, da comienzo la siguiente fase o la siguiente ronda. Y lo siguiente apéndice que tienes que poner es, la nueva fase se juega así, o comienza una nueva ronda, empezando desde el principio, o lo que sea pertinente en ese momento. Y vamos a hacer una especie de bucles, ¿vale? Si yo estoy jugando por turnos y de repente quiero volver se acaba una ronda y todo el mundo tiene que volver a ir al inicio de la ronda, pues aquí vas a poner como un B otra vez al inicio de la ronda para seguir jugando otra vez desde el inicio de la ronda. ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? Hasta que se dé una condición de victoria y derrota, que es donde luego vamos a poner el final de la partida. Antes de llegar al final de la partida, se pueden meter ciertos elementos explicativos de los diferentes elementos que tenga el juego, ¿vale? Hay veces que no nos vale solamente con ese turno, esa fase y esa ronda bien explicados de forma súper concreta, que a lo mejor hay algún efecto muy relevante que hay que tener en cuenta por el camino, que lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Entonces lo ponemos justo después de haber explicado cómo funciona un turno. Todas las salvedades que puedan darse durante el turno se explican en estos pasos, muy bien estructurados para que sean fácil acceder a ellos, sobre todo teniendo en cuenta la índole de tu juego como sea, pues tienes que saber qué es lo que más se va a consultar para que esté claro dónde se debe hacer. Pero siempre, las salvedades siempre de después de cómo jugar lo básico, que sería pues la ronda, la fase, el turno, etc. Una vez hecho esto, entonces tenemos el final de la partida. Final de la partida, cómo ganar la partida, cómo perder la partida, como quieras ponerlo, final de la partida, lo llamas como quieras, pero final de la partida. Aquí tienes que poner cuáles son las condiciones de victoria y cuáles son las condiciones de derrota. Independientemente del juego que sea, estas son las condiciones. Si solamente puede ganar una persona, pues bueno, gana quien haya conseguido tal al final de X ronda, cuando se den estas situaciones, cuando tal no sé qué, en ese momento. La partida acaba en tal momento. Esto lo tienes que poner aquí. Y después de esto, pones, si hay puntuación, iría aquí, ¿vale? La partida primero se acaba. ¿Cuándo se va a acabar la partida? En este momento. ¿Quién ha ganado? Tal persona. ¿Quién ha perdido? Tal persona. Porque a veces es cooperativo y habéis perdido conjuntamente, ¿no? Y luego, ¿hay una puntuación que hay que valorar? Venga, va aquí la valoración que hay que meter. Y vendría justo, la puntuación ya sabes, siempre al final del todo. Pero no sería al final del manual, porque tenemos que aprovechar siempre que podamos las últimas 2 páginas para poner las hojas de referencia. Hojas de referencia puede ser iconografía explicada. A mí me gusta mucho hacer juegos sin texto para que puedan publicarse en multidioma. Y entonces hay una iconografía que está bastante bien estructurada para que se pueda jugar en todos los idiomas. Hace falta explicarla en algún sitio y para no tener que estar buscándola por el centro del manual, le pones la referencia siempre al final. ¿Qué significa este icono? Este icono hace tal. ¿Qué significa este otro? Este icono hace tal. ¿Quiere decir que no puedo explicar ningún icono durante el manual hasta este glosario? No. Siempre que tengas alguna acción relevante, algún icono relevante que tengas que explicar en algo concreto del manual cuando estés repasando uno de estos pasos, pues ahí lo tienes que poner, pero lo recuerdas en este glosario. Muchas veces en este glosario simplemente quieres poner iconografía que es exclusiva de la carta y ya está. Dices, mira, este es el efecto de descartar una carta, este es el efecto de lanzar un dado, este es el efecto de acabar el turno, este es el efecto de lo que sea. Pues todo esto lo tienes que poner atrás de una forma muy simple para que se entienda muy bien y que sea de fácil acceso cuando se esté jugando, que de un pequeño vistazo pues puedas ver fácilmente a qué te estás refiriendo con todo esto. También puedes aprovechar la parte final para estructurar el turno, las rondas y todo lo que te haga falta, ¿vale? Puedes poner un pequeño esquema de así es como va el turno, pero el esquema es que me parece fundamental, a no ser que sea un juego que simplemente son turnos, juego un turno y son turnos consecutivos hasta que se acabe la partida, pues entonces no te hace falta poner nada, pero si tiene unas fases un poco más complejas, un turno un poco más estructurado con pasos o lo que sea, pues aquí deberías poder ponerlo también en la referencia final del manual. Aprovechar las 2-3 páginas finales para que sean de consulta durante la partida, para que de fácil acceso para todo el mundo. ¿Sí? Es Esto un poco también sería lo que decías, como ¿no? que estructuramos el manual para leerlo como un libro europeo, vamos a decirlo. Sí. Pero luego cuando ya sabes jugar o estás en mitad de la partida, quieres que el manual se lea como un manga, empezando desde atrás. Eso es. Y no yendo otra vez hasta el principio, sino quedándote en las 2-3 como mucho primeras páginas y lo lees desde atrás para que sea una revisión rápida que te permita volver a enganchar o volver a
a recordar algunos detallitos que en la primera lectura pues has podido pasar un poco más por delante, ¿no? Hace poco estuve leyendo incluso un juego de rol, ahora no estoy recordando. Ah, sí, mira, lo tengo aquí delante. Un juego de rol que se llama Caucho y Cromo, ya tuvimos aquí también a uno de sus autores, ¿no? Uh-huh. Que es de Rae Studio, lo ha sacado de Bean, pero es de Rae Studio. Que justo en la página final, claro, es un juego que es rol, no tiene tanta referencia, pero en la página final, te lo voy a leer justo ahora, pone reglas paso a paso y tienes un resumen de todo el manual, que sería como ese índice, pero puesto con pequeñas frases estructuradas de cómo sería una fase de juego, una escena, en este caso, cómo se estructuraría una escena, las cosas relevantes que van a suceder y qué pasa antes, qué pasa después, ¿no? Entonces, eso está súper bien hecho y para manuales de juegos de mesa, pues también muy agradecido. A veces tendrás la oportunidad de ponerlo en una hojita, en una carta de referencia, que cada persona tenga la suya a su lado. Bueno, esto es un extra. Esto no quita de que debiera estar en este manual. Sí, eso de hecho es otra de las cosas que igual se puede mencionar. No nos queremos meter con la redacción del manual como tal, pero sí con una idea general que es los manuales no tienen que ser textos literarios, no tienen que ser bonitos en cuanto a su prosa, tienen que ser útiles, ¿no? Entonces la utilidad muchas veces para maximizar la comprensión requiere reiteración, hay que repetir las cosas. No mucho, porque puede ser cansino, pero ante la duda de esto lo pongo o no lo pongo, yo sí lo volvería a poner casi siempre, ¿no? Entonces es como, recuerda que estos son los puntos de victoria o estos no sé qué tal, no lo pones explícitamente así, pero si hay una frase que en la que puede haber cierta ambigüedad, que no se puede saber si estabas diciendo, si te referías al fin de fase, al fin de turno, al fin de ronda y tal, pon todas las palabras, porque la gente, si hay dos maneras o tres de interpretar una misma cosa, va a entrar en pánico, porque hay gente que dice, no, es que yo quiero entenderlo todo, he leído todo, y no quiero ver qué es lo que más sentido tiene, no quiero imaginarme cuál es el juego, quiero saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, ¿no? Entonces esto se parece, has dicho antes la palabra bucle, me ha gustado mucho porque se parece mucho a un programa, o sea, a programar, porque tienes que decir, bueno, este programa va a dar 5 vueltas. ¿Cuándo terminan? Cuando dé 5 vueltas, ¿vale? O no, puede terminar en mitad. Claro. Como máximo va a dar 5 vueltas, pero si alguien gana antes, pues entonces ya ganó, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Luego, todas estas cosas que de repente dices, no, es que la estructura general que hemos dicho al principio del todo, cuando ya empezamos a contar las rondas, los turnos, fases y demás, se puede romper de alguna forma, pues también a nivel de maquetación, muchas veces aparece ahí como en un globo, como en una caja extra, diciendo, atención, la fase termina si se han hecho, han jugado todas las personas, o bien ya no queda dinero encima de la mesa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo. Puede ocurrir que la fase termine abruptamente, porque de repente alguien ha hecho una jugada un poco agresiva y dices, bueno, pues lo he jugado para que tú no juegues este turno o para que cualquier otra cosa. Y lo mismo con el final de partida, ¿no? Que hay veces que dices, no, bueno, se sabe que se van a jugar 12 rondas y ya está. Si jugamos una partida, son 12 rondas, cada ronda son 5 minutos, hacemos la multiplicación, las partidas duran como un reloj. Vale, perfecto, pero hay otras veces que hay unos eventos muy particulares que desencadenan el final de partida y que hay que explicitarlos, porque también mucha gente asume que el final de partida lo dispara quien ha ganado, y hay veces que en muchos juegos eso no pasa. Claro. Entonces, también utilizar los recursos ya de maquetación que nos puede dar alguien que sabe maquetar para dejar claro y repetir, igual lo has podido dejar más o menos implícito en un párrafo, pero repetir, recuerda que la partida termina cuando pase esto, o recuerda que alguien puede desencadenar la fase de noche si gasta toda la energía del grupo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ves en los testeos que a veces la gente se le olvida de vez en cuando, si se le olvida siempre es un problema de reglas. Y ahí no es un problema de manual. Pero si a veces a la gente que está un poco más despistadilla se le olvida y tal, pues ahí sí que podemos tirar de reiterar, ¿no? De ser menos escuetos y más repetitivos para que las cosas queden más claras.
Eso es. De hecho, aquí tenía dos matices más para añadir, que eran, este era uno, no tener miedo a la reiteración. No, es que esto ya lo expliqué no sé dónde. No, es que si conviene meterlo otra vez aquí, lo vuelves a meter, ¿sabes? Si yo he puesto ese disclaimer al principio del juego, que era, esto es un juego de construcción de mazos, donde cuando se te acaba el mazo tienes que volver a barajar el mazo, y lo pones ahí como regla general, que nada te impida volverlo a poner cuando digas, y ahora robas 4 cartas del mazo. Y poner, recuerda que cuando se te acaban las cartas y no tienes para robar... ¿Vale? Lo puedes volver a poner ahí sin ningún tipo de problema. Bueno, de hecho, en este caso, igual hasta solamente sería relevante que estuviera en esa fase, pero era un ejemplo tonto para que se entendiera, ¿no? Y otra cosa que tengo apuntada son las variantes de juego. Hay veces que tenemos variantes de juego, modos de juego diferentes, etcétera. Pues todo esto debería ir después de la puntuación de la partida, antes del glosario. Recordad que siempre las últimas páginas deben ser guardadas para el glosario, pues entre el final de la partida con su puntuación a este glosario, ahí es donde meteríamos las variantes. Pero ojo con las variantes. Aquí hay un detalle muy importante. Y es que meter una variante no quiere decir que tengas que volver a explicar el juego de nuevo desde el principio. Veo muchas veces que es como variante, por ejemplo, a 2 jugadores, esto es muy típico, variante para 2. Y te ponen otra vez referencias raras de diciendo, en el paso 3 de la preparación de la partida cambia esto. Y ya podés empezar a jugar. Pues si en el paso 3 de la preparación de la partida cambio esto, ¿por qué no está en la preparación de la partida puesta? Entonces, todo lo que se pueda añadir directamente al propio manual, porque no cambia reglas de juego, son solamente conceptos de preparación o conceptos simplemente de que en el turno, pues en vez de robar 4 cartas vas a robar 5 porque estás jugando a menos gente, pues eso se debe poner en el sitio donde corresponda. No poner una variante, no, variante a 2 jugadores, haz estos cambios durante el resto de la partida. Si son 2 cambios, pues nada. Que el juego cambia mucho porque hay que hacer unas cosas diferentes, pues vale, lo haces. Y si hay que hacer una preparación diferente, explicas la preparación completa. No una preparación de, no, es que en el paso tal tienes que hacer esto, que veo muchos manuales que pone, en el paso 3 de la fase de turno, en vez de hacer esto, haz esto otro. Y yo, pues esto está muy mal hecho. Porque tengo que ir otra vez para atrás, leérmelo y saberme las salvedades y todas estas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Porque cuando yo vaya a jugar, voy a ir al manual a leerlo y no tengo que estar pendiente de ir a la variante de 2 jugadores para ver si eso que estoy leyendo está cambiado por la variante de 2 jugadores. Entonces, si yo tengo esa variante para 2 jugadores en la preparación de la partida, pues pondré en la preparación de la partida reparte 3 cartas a cada persona en la partida. Si estás jugando a 2, reparte 4. Es una frase muy pequeñita más que te va a ocupar encima mucho menos que poner luego una página entera de variante de a 2 jugadores. Que tengo otra variante que en la fase de turno es al final del turno roba una carta, pues a 2 jugadores vas a robar 2 cartas, pues pon, si estás jugando a 2, robas 2 cartas. Y está en la misma frase completamente seguido sin tener que poner una sección de variantes completa. Siempre que se pueda meter bien y que no quede pegote poner las variantes aparte, o sea, dentro del propio manual, ponedlas. Incluso las variantes de dificultad. Si la dificultad de una partida reside única y exclusivamente en la preparación, en 2 detalles de la preparación, eso tiene que estar en la preparación. Por ejemplo, coloca las cartas por el lado A para una partida normal, o sea, coloca las cartas por el lado A y ya está. Y en vez de poner una variante de dificultad al final del manual, dices, pues coloca las cartas por el lado A para una forma de juego sencilla y colócalas por el lado B para una variante de juego más complicada, ¿no? Pues esto lo puedes poner todo en una frase sin tener que hacer una sección más adelante. Y así con prácticamente todas las cosas. Siempre se puede poner secciones de variantes, ¿vale? Al final de la partida siempre puedes poner variantes, pero que hayas puesto una variante al final de la partida no implica que no lo tengas explicado anteriormente durante el manual en la fase correspondiente. En el caso de, por poner un poco más el ejemplo, en el caso del Dice Quest de la Torre del Elefante, ¿no? Que saldrá con Jugograma. Hay un módulo que se llama el módulo de Chrome. Es un módulo opcional. Lo puedes incluir si quieres, sí o no. Y por lo general, y te vale también para utilizarlo en otros juegos de la línea, ¿vale? Es como un crossover que se puede hacer ahí. Dentro del propio manual ya está explicado en su sección correspondiente cómo se utiliza ese módulo. El módulo hace referencia a un tipo de dado, ese dado aparece en más cartas del juego, entonces en la sección que se hace referencia a los dados, pues yo te pongo el dado hace esto, esto y esto si estás jugando con la variante tal, ¿no? Y ya está. Pero está explicado en la acción que corresponde. Y luego al final del manual he puesto variante de Chrome, te explico otra vez toda la variante
de cómo funciona, cómo la puedes implementar en otros sitios y lo que sea. Pues bueno, quien esté jugando con esta variante, en principio, cuando tenga una duda de la variante, va a ir a la propia variante del juego y cuando tenga una duda de reglas, de cómo funciona en las reglas, cosas de esa variante, va a ir a la sección correspondiente porque está ahí. Aparte está en los dos lados puesto bien, pero no quiere decir que como sea una variante, pues tengo que ignorarlo en el resto manual. No, porque cuando tenga la duda ese jugador durante la partida, ¿dónde va a ir a buscar cómo se juega la tercera fase del juego? Pues a la tercera fase del juego, no va a ir a la variante. No, va a ir a esa parte. Pues entonces eso es importante. Obviamente hay que analizar cada variante porque hay muchas variantes diferentes, pero siempre que se puedan incluir en el propio manual, pues para adelante. Tienen que estar dentro del manual sin estar en una sección aparte colocadas después. Y ya voy a terminar con unos cuantos consejos que algunos ya los hemos comentado. Y si, Pablo, quieres añadir alguno, pues eres bienvenido también a comentar alguno extra. Consejo 1, porque tengo por aquí. El manual tiene que ser fácil de consultar durante la partida. Así que piensa dónde irías a buscar una duda concreta cuando te surja. Sobre todo, si estás jugando a otro juego que no sea el tuyo, piensa dónde irías a buscarlo. Luego, lee manuales y juega a otros juegos. Detecta sus fallos, qué consultas haces durante la primera partida, durante las segundas partidas, etc. Muy importante que cuando tú estés jugando a otros juegos, seas consciente de los problemas que te están generando esos juegos. ¿Por qué cuando yo estoy jugando al Carcassonne, ¿no? Yo estoy jugando al Carcassonne y nunca recuerdo cómo funcionan los trabajadores que se tiran en el campo para conquistar el campo? ¿Cómo haces tú para resolver esa duda que te está surgiendo siempre? Pues analiza cómo lo estás haciendo para ver si está bien resuelto o no en el propio manual. ¿Dónde irías a buscarlo? ¿Está donde tú crees que tendría que estar? Si está donde tú crees que tendría que estar, seguramente ese manual esté bien hecho. Y si no está donde tú tendrías que estar, ¿qué harías para que estuviera bien estructurado? ¿Qué le falta a ese manual para que tú entiendas bien dónde debería estar esa cosa esa duda que tú has tenido? Bueno, pues esto, analizarlo con otros juegos, es súper importante porque ningún manual va a ser perfecto, siempre van a ser mejorables todos. Más cosas, revisita los juegos que ya conoces pero no controlas. O sea, no jugar a un juego nuevo, sino que tú dices, mira, yo toda la vida he tenido en casa, yo qué sé, Pablo, ¿qué juego has tenido en casa? El Moon. Venga, he jugado al Moon mogollón y he jugado tanto que yo me sé de pe a pa cómo se juega este juego. Pero claro, llevo sin jugarlo un año y ahora pues hay aquí un par de reglas que yo no recuerdo cómo eran. Pues, ¿cómo buscas esa información? También es muy relevante para determinar cómo se redactan los manuales, ¿vale? O sea, tú dices, mira, joder, es que aquí he tenido que buscar esta duda concreta porque me acuerdo jugar, pero este detalle no me acuerdo. Pues hombre, tienes que irte a buscarlo. Pues apúntate, todo esto te lo apuntas y son cosas que te van a venir bien a ti para crear tu propio manual o hacer tus propios manuales. ¿Algún consejo que tengas tú para dar, Pablo? Si el juego es muy complejo o es muy complejo para la audiencia esperada, porque hay veces que el juego es muy fácil, sí, pero lo estás vendiendo a un público que es un +6, un +8 y tal, muchas veces lo que sí que se puede incluir en el manual, si tenemos dinero también para hacerlo, que tampoco es muy caro, es una partida de ejemplo casi de pe a pa. O sea, dices, mira, pues por ejemplo están jugando estas 3 personas y este sería el turno de la primera, este sería el turno de la segunda, este sería el turno de la tercera. Ahí también incluso puedes explicar por qué está haciendo cada cosa cada cual, porque muchas veces dices, el objetivo es conseguir el mayor número de monedas. Y dices, ya, pero es que igual todavía no te estás dando cuenta de que las monedas se pueden conseguir más fácil si buscas este tipo de situaciones o lo que sea. Y bueno, pues esa primera partida, si la gente no lo está entendiendo bien el manual porque a nivel de reglas pues no tienen mucha experiencia, casi que la pueden seguir como si fuera una pequeña obra de teatro. Es decir, sí, vamos a perder 5 o 10 minutos en hacer exactamente lo que pone aquí. Tú eres Alicia, tú eres Bob y tú eres Carlos, y que vienen ahí en el manual tal cual, ¿sí? Y vamos a hacer la pantomima de seguir esta partida. Y entonces cuando tú haces las cosas, de repente te dices, vale, yo estoy haciendo esto porque quiero ir allí, porque quiero coger esto otro, porque tal. Y entonces, pues la gente muchas veces cuando ya tiene los componentes en la mano, cuando ya está viendo un poco la dinámica que se genera y tal y cual, sin tener que pensar nada porque la partida está escrita, pues lo pilla muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, si tenemos páginas por ahí que nos sobran en esos múltiplos de 4 que a veces nos vienen a favor, otras veces en contra y tal,
O pensamos que, bueno, por temática y tal, pues el juego podría ir a un sector que normalmente no es muy jugón, pues un juego para adultos, sí, pero entendemos que no son adultos que tienen más de 100 juegos en casa, ¿vale? Entonces, igual hay que explicar las cosas mucho más guiadamente para que empiece a funcionar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que directamente tira de vídeos y ya está, pero creo que si el propio manual pues es autocontenido y cuando tú te vas a una casa rural y que no hay cobertura, cualquier cosa de estas, no necesitas nada más que lo que viene en el manual, pues una demo o unos primeros turnos de demostración, si te caben en el manual, pueden ser de gran ayuda. Sí, me acabas de recordar los ejemplos, que no los hemos mencionado aquí. Y los ejemplos, ya por terminar con ellos, también el manual debe tener ejemplos, sobre todo en aquellas acciones que sean más dudosas, ¿no? Pero no poner ejemplos todo el rato, ¿vale? O sea, a veces que se peca de, robar una carta, pues... por ejemplo, esta. Viene Carlos y roba una carta y la ha tocado yo que sé qué. Muy bien. ¿Y a mí qué? Ha robado una carta, ¿sabes? Y dice, lo que queremos es hacer un ejemplo que abarque la mayor cantidad de posibilidades, sobre todo las dudas que puedan surgir. Si yo robo esta carta cuando he jugado esta otra y me ha tocado yo que sé qué, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues poner el ejemplo más complejo que se te ocurra, ese puede ser lo mejor a la hora de redactar. O sea, las cosas que te puedan pasar en la partida que sean las más complejas son las que debes resolver en un ejemplo y en el ejemplo, como he dicho al principio de este programa. Si puedes meter varias cosas al mismo tiempo, las vas a introducir, ¿no? Yo puedo ir con mi personaje a hacer una acción de ataque, pero además tengo un arma que la puedo añadir y luego encima pues he hecho una tira de dados y ahora puedo volver a lanzar los dados y puedo modificar los dados. Pues bueno, pues que en este ejemplo pueda tener todas las variantes de esas modificaciones o de esos volver a lanzar o de esos volver a jugar, etcétera. Entonces, bien, puede haber más de un ejemplo, obviamente, cada vez que sea pertinente estaría bien. Y luego ya, esto es importante y es verdad, es así, es la realidad, va a depender mucho los ejemplos de la capacidad, el espacio que vaya a tener el manual al final. Porque esto muchas veces no lo vamos a marcar nosotros, sino que puede ser la propia editorial que diga, no, es que para que este juego lo podamos llevar a cabo, pues no puede tener más de 12 páginas, o no puede tener más de 8, o no puede tener lo que sea, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero que una cosa no quite la otra. Hacer el manual con esas repeticiones siempre está bien, que ya veremos de dónde se recorta, ya veremos dónde podemos hacerlo. Y las frases, importante, siempre estructurarlas bien. No caigáis en la repetición absurda, o sea, hacer la repetición de reglamento bien, pero no hagáis la repetición absurda de mencionarlo todo 7 veces, ¿vale? Cuando no es necesario, si es algo que queda claro. Repetir sobre todo lo que no está tan claro, lo que es a consecuencia de otra cosa que se está generando en la partida, o lo que vaya en consecuencia de algo, entonces sí se repite, pero ya está. Y para mí es algo importante, que no lo he dicho, no utilicéis un lenguaje jocoso mezclándolo con narrativa a la hora de explicar el juego. Si tú tienes espacio en el manual suficiente para poner narrativa o lo que sea, pues si quieres pones al principio de cada acción un texto narrativo diciendo, pues con esta acción los personajes lo que pueden hacer es entrar en las diferentes regiones del mundo para hacer yo que sé qué. Bueno, pues lo pones, pero no me lo mezcles con las reglas. Las reglas tienen que ser directas, tienen que ir al grano, tienen que explicarlo todo bien. Si tú empiezas a decir, robas una carta porque robar una carta representa que es un hechizo que estás casteando para poder lanzarlo, no me lo pongas así. Me pones por un lado y dices, las cartas, si quieres, lo pones, las cartas representan hechizos que puedes ir lanzando a lo esto. Y lo pones con una cursiva o algo que se note que es ambientación. Mecánicamente, ¿tú qué haces? Robas una carta que vas a poder jugar a lo largo del juego, ¿vale? Porque cuando tú quieres volver a leer ese manual, no quieres volver a comerte esa chapa de es que las cartas representan que son el grimorio del mago. No. Entonces todo esto también intentar evitarlo. Que los tonos jocosos están guay y hace a veces que el manual pueda ser un poco más ameno de leerlo, pero sinceramente el manual como funcionalidad a la larga, todas esas cosas lastran más que ayudar. Así que tened cuidado con... A nivel de estilo, tirar mucho de imperativos, porque casi siempre lo que está haciendo el manual te está diciendo lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, bueno, pues imperativos en frases cortas, sin enredarse mucho.
Y bueno, pues además el imperativo en segunda persona viene muy bien para el tema del género, donde no hay que andar mojándose tanto en si es jugador, jugadora o lo que sea, es tú. Coge y aparte esto. Que es mucho más claro. Y es muchísimo más fácil de el jugador que no sé qué, no sé cuántos tal. No, tú, coge esto, ¿no? Por supuesto no ponemos tú, pero si usamos la segunda persona de imperativo, pues todo funciona como muchísimo más fácil a nivel de estilo de texto, ¿no? A mí sí me gusta que sea como hablándote a ti, ¿no? Sí. Es como si yo estuvieras hablándote a ti, Pablo, y el manual tú lo estás leyendo y dice, recoge la segunda carta de recoge 3 estos, o coloca tal, que lo hagas tú, me gusta. Importante, mantened los tiempos verbales. Sí. en todo el manual. Y nunca jamás en la vida os incluyáis como redactores dentro del esto. No, cogemos esta carta y la colocamos no sé dónde. Tú no estás jugando. Está jugando otra persona. Estás en tu casa escribiendo ahí un manual en el editor de texto. Sí, nos adentramos en el tablero y entonces vamos a avanzar estas fichas. No, eso es una redacción que te lo estoy explicando yo aquí porque estoy jugando, porque te estoy explicando el juego en mi casa y vamos a jugar y te digo, pues entonces tenemos que hacer esto. Pero el manual no está allí nadie, lo estás leyendo. Entonces lo puedes hacer si quieres en plural. No recomiendo en plural. Puedes hacer, coged tantas cartas, recoged el tablero, moved estas cosas, lo puedes hacer en plural. Pero en plural la lectura es mucho más costosa para casi todo el mundo porque las palabras suelen ser más enrevesadas, generalmente, que si hablas directamente a tú. ¿Quién está preparando la partida? Tú. Pues reparte esto, reparte esto, reparte esto. Cuando cada persona roba una carta de del mazo, pues bueno, le pones, cada participante roba una carta de la partida, eso no pasa nada. Pero también puedes poner, reparte 3 cartas a cada persona en la partida. Entonces, porque eres tú quien está haciendo eso. Hay veces que no puedes hacerlo con tú, porque cada jugador va a colocar una ficha en X sitio, pues entonces lo tienes que poner así, de esa forma. Y ahí lo puedes poner incluso en plural. Pero que el manual tenga un tono, a mí me gusta personalmente, que sea hablándote a ti, pues me parece mucho mejor que buscar plurales cuando no tocan o hablar de que yo estoy allí directamente. No, es que vamos a lanzar los dados y entonces nos quedaremos con el mejor resultado. No. O incluso peor todavía, que es la pasiva refleja o impersonales de se hará esto o cosas de esas, ¿no? Pues es muchísimo más fácil utilizar la voz directa y en segunda persona. Sí, hay veces que sí tienes que hacer esas cosas, ¿no? Porque hay veces que no hace referencia a la persona que está leyendo, sino a algo reflejado en el tablero, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se juega esta carta, entonces se descartarán 7 cartas de no sé dónde. No la descartarás tú, sino que se van a descartar a consecuencia de lo que tú has hecho, de algo que entonces, hay momentos donde puedes cambiar los tiempos verbales, pero la coherencia general debe estar centrada sobre todo en tú, o, bueno, en el general se podría poner como sin meter personas por el medio, pero queda un poco raro, ¿no? Se cogen 4 cartas y se ponen aquí, se colocan 4 cartas no sé dónde. Bueno, pues es un poco raro. Los latinos, este programa tienen que estar a tope, ¿no? Con tanto coger que estoy diciendo yo por ahí. No, sobre todo la segunda persona del imperativo, incluso ya en España, pues en muchas partes se habla de usted, en otras de tú, en otra dice vosotros y además se usa la forma de ustedes. Es un jaleo. Entonces en la segunda persona hay menos lío, aunque sigue habiendo lío también para los diferentes dialectos del español. Claro. Sí. Y ya voy a acabar con un consejo para los dados. Esto es una cruzada que llevo yo personal en el que los dados, ¿qué se hacen? ¿Se tiran o se lanzan? Pues para mí... No lo sé, la verdad me has dejado un poco pillado. No, los dados para mí se lanzan. Se lanzan. Tirar y lanzar puede parecer lo mismo, pero no lo es. Entonces, tirar se refiere más a desechar algo, tiene más esa afección, aunque nosotros hablemos y digamos, vamos a tirar esto a un lado, pero tiene demasiadas afecciones. Tirar de la cuerda es tirar hacia ti, ¿no? Es tirar realmente. Tirar es tiro a la papelera algo. Y lanzar es que hago algo rodar o hago algo que se mueva o lo lanzo con una cierta inercia o con un movimiento concreto
acorde a ese objeto que voy a lanzar para que tenga un efecto. Lanzo una jabalina, no tiro una jabalina. Si yo tiro la jabalina, ¿qué hago? La tiro así para un lado. Si yo lanzo la jabalina, ¿qué estoy haciendo? La estoy lanzando con una intención, ¿no? Es básicamente la diferencia. Pero es que aparte, aunque pueda ser exactamente lo mismo, si yo te digo retira un dado, ¿tú qué haces? No lo vas a volver a lanzar. Lo quieres quitar. Retirar es eliminar de la partida. Pero es que se utiliza retirar para volver a lanzar. Eso sí que entonces, no. Claro, se utiliza tirar. No utilices para los dados nunca jamás tirar porque te van a dar estos problemas. No, es que se retira. Vale, ¿lo retiro a dónde lo retiro? ¿A la caja? ¿Lo tiro lo retiro al cubo de la basura? No, dice, no, retirar de volver a lanzar. No, pues lanzar es el término correcto para los dados. Los dados se lanzan, no se tiran. Los tiro de la mesa al suelo cuando me descuido y sin querer los he tirado. Pero si lo estoy haciendo con mi intención de que esos dados me den unos resultados, los lanzaré en un lugar concreto para obtener resultados. Entonces los dados se lanzan. Y para no tener problemas con las nomenclaturas en las palabras, se lanzan y se relanzan si quieres o se vuelven a lanzar. Relanzar no me gusta, pero y se vuelven a lanzar. Puedes volver a lanzar. No se retiran, y como mucho te permito relanzan, ¿eh? Pero retirar no. Golpe de remo. Sí. No, golpe de remo. No lo había pensado lo de retirar. A mí sí que me parece que si no hay ningún elemento o ninguna parte en las reglas donde tengamos que volver a lanzar, pues lo de tirar y lanzar me parecían casi sinónimos. Entiendo que lanzar es aplicar una fuerza a los dados para que cambiar su momento, pero y que alguien podría decir, no, pero es que tirar es suelto el dado y como caiga, ¿no? Pero es que casi nadie lanza los dados soltando los dados y ya está. No. Casi siempre se lanzan físicamente. Entonces hay una intención. Sí, eso es. De aplicar una fuerza al dado para que pasen cosas, ¿no? Entonces, eso podría ser típica batalla dialéctica de discutir sobre el color de la mierda, que nos gusta mucho en el lab, pero con lo de retirar me has terminado de convencer, ¿eh? Eso lo tengo claro. Yo sobre todo por el tema de las palabras, que si no hubiera algún tipo de problema de entendimiento con ciertas afecciones, pues vale, pues tiras los dados y ya está. Pero es que claro, cuando metes retirar los dados, ¿sabes? Pues ya cambia mucho. Y relanzar tampoco, dependiendo del tipo de juego, tampoco podría ser, porque imagínate que es un juego que es como republicar algo, o sea... Claro, o lanzamiento de cohetes, un juego de lanzamiento de cohetes, pues vuelves... relanzar que es raro, ¿no? Entonces, bueno, lanzar y volver a lanzar el dado, ¿no? Puedes volver, si quieres puedes volver a tirar el dado, pues también te lo dejo poner, pero no me pongas relanzar, o sea, retirar es quitar. No. Retirar, sí, pero es que es un error que he visto muy frecuentemente. Probablemente sea una traducción literal de el inglés o de algún otro idioma, donde ese inglés no está suponiendo un problema. En inglés es roll de dice. Ya, pero puede ser re-roll. Entonces... Sí, claro, es re-roll, pero roll no es tirar. Ya, pero que ese prefijo re con roll no supone ningún problema. No hay ningún verbo que sea re-roll que justo coincida con otro significado que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, eso es. Pues aquí, mi cruzada personal con el retirar. Pues sí, no lo había pensado, pero te lo compro totalmente. Incluso no utilizar retirar tampoco para retirar algo del juego. Es elimínalo del juego. Sí, mejor. Devuélvelo a la caja. Sí, no vaya a ser que alguien lo entienda por el otro lado y te acabe lanzando sobre todo si hay dados. Que si no hay... A ver, si no hay dados te da igual. Pero si es un juego de fliqueo o es un juego de dados, pues puede llegar a confusión. Entonces todas las palabras... Importante para todo esto, todas las palabras que puedan tener doble afección en tu juego, yo las repasaría y las pondría de otra forma. Aunque quede un poco más largo. Sí, mucho mejor que la ambigüedad la intentemos combatir en todos los frentes. Sí. Y el último punto que iba a decir, por favor, mantener una coherencia semántica y dialéctica en toda la partida. El vocabulario, si os hace falta hacer un glosario, se hace. No se puede llamar a una misma cosa de 7 formas diferentes, ¿vale? Sí, de hecho, en la nueva edición del manual de Moon, mucha gente me pidió, en plan, aquí hay un montón de cosas que la gente que sabéis de informática, pues las tenéis como más trabajadas, pero en esas últimas páginas, que también pueden servir para repasar o hacer estos resúmenes, hojas de referencia que decíamos, si puedes incluir un glosario de términos,
me vendría bien, ¿no? Y bueno, pues es ahí otra vez más donde podemos poner pues todo este vocabulario explícito del manual y del juego, que por supuesto pues tiene que tener total coherencia. A pesar de que haya sinónimos, los sinónimos son enemigos de los manuales, ¿vale? No los vamos a utilizar. O sea, si algo es noche, no digas, no, fase de noche, fase de luna, fase de descanso, no. Fase de tal, y dices, no, pero es que se descansa por la noche que sale la luna, y dices, ya, me da igual. No, la gente va a pensar que son 3 fases diferentes. Claro, no, eso es. Entonces, siempre lo mismo, porque he visto hasta con componentes que lo llaman de formas diferentes y no. O sea, si una cosa se llama de una forma, define cómo se llama eso y que se mantenga así durante todo el manual. ¿Vale? Muy, muy importante. Y si puedes evitar que 2 cosas se llamen parecido, también. Eso también puede pasar en más de una ocasión, ¿no? Que hay 2 conceptos en el juego que pueden ser muy parecidos y que intentar buscarles nombres diferentes o cosas que no se parezcan. Me pasa mucho con manuales, a veces me tengo que romper yo la cabeza para poder diferenciar. Un reto, un objetivo, un desafío, ¿es lo mismo? Y dices, pues no lo sé, la verdad. No, es que si pone reto y pone desafío, para mí ya son 2 cosas diferentes. Claro. Pero a lo mejor una cosa es un reto y otra cosa es una misión, ¿no? Y así ya se diferencia más. Bueno, todo depende del lore del juego, bueno, de la ambientación del juego, depende de muchas cosas. Pero si 2 cosas se van a parecer mucho, lo mejor es intentar buscar otras diferencias. Incluso si es necesario cambiar el concepto en el juego y encaja bien, pues se cambia, ¿eh? O sea, pero evitar todos los errores que puedan surgir a lo largo de la partida. Sí, eso es. Y ya está, por mi parte estaría. No tengo nada más que aportar. Hemos contado un montón de cosas. Yo creo que sobre todo esto puede servir a la gente que todavía no ha escrito muchos manuales. A mí me hubiese venido de maravilla al principio del todo, porque todo esto, pues al principio lo escribes un poco como lo entiendes tú en tu cabeza, pero luego, bueno, pues aquí más que un arte, hay una artesanía o casi una ingeniería. Es decir, esto es algo que después de muchísimos manuales acabamos de llegar a una serie de acuerdos y que la gente además los está esperando. O sea, no solamente la gente que escribe manuales tiene en su cabeza estructurado esto tal cual ha comentado Adrián, sino que la gente que va a leer y que va a comprar tu juego también está esperando eso, y entonces no podemos romper los esquemas y decir, no, es que yo he sido súper creativo y me he creado un manual que tiene una estructura loquísima, y dices, ya, gracias, pues ahora lo voy a pasar fatal intentando entender tu juego, ¿no? Entonces se ha establecido ya como esta especie de estándar y seguirlo ayuda a ambas partes. Sí, seguir este esquema que os he contado os va a ayudar mucho. Obviamente, ya os he dicho al principio que esto no es una ley, son pautas que se pueden seguir, se pueden romper muchas veces dependiendo del tipo de juego, lo va a pedir, y a lo mejor, si lo tienes que romper demasiado, es un indicativo de que tienes demasiadas salvedades en el juego, que eso también ayuda, ¿eh? O sea, el redactar el manual, a mí me ha servido redactar manuales para simplificar el juego aún más. Decir, vale, pero realmente esto es complicadísimo de explicar, pues va a ser complicadísimo de jugar. Así que es una pista también. Claro, eso es. Lo puedo explicar muy difícil. Ostras, se explica tan difícil en este manual que puedo hacer algo para que sea más sencillo. Y yo, sí, ¿aporta algo en el juego que esto sea así? Sí, no. Si aporta, vale, ¿cómo hago que sea más sencillo de explicar? No solamente en las palabras, sino igual en el propio juego, ¿no? Tiene esto. Entonces, escribir el manual nos va a ayudar también al diseño, que eso es muy importante. O sea, cuando estés diseñando el proto. El podado de reglas y a que el juego también gane en elegancia, ¿no? En parsimonia, en menos... o sea, contar lo mismo en mucho menos. Sí, sobre todo el momento es en el que dices, tú y yo y Pablo estamos hablando, y te digo, yo tengo un prototipo que tiene ahí 20 fichas, 50 cartas grandes, 20 cartas pequeñias y un tablerito con 4 meeples y tal. Y yo te digo, pues son 4 cosas, ¿no? Lo pones a escribírtelo en el papel y dices, vaya, que en la preparación de la partida, sí, son 50 cartas, pero tengo que dividirlas en 7 mazos, ahora tengo que hacer no sé cuántas cosas aquí, y te estás dando cuenta de que a lo mejor son demasiadas cosas, ¿no? Sí, total. No, son 4 cosas, no, si es una cosita más, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos escuchado, Pablo, esa? La verdad, no, si es ahí una fichilla de nada. Sí. Si hay otros juegos que tienen ahí mogollón de cosas, y digo, pero ese es otro juego. Pues sí. Pues nada más, muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy, espero que os haya servido, sobre todo eso, que os haya servido. Cualquier duda la podéis dejar en comentarios
me podéis mencionar en el canal de Telegram porque hay tantas conversaciones que no me da para seguir el hilo, lo digo siempre. De vez en cuando voy, echo un vistazo, digo, está todo correcto, vale, veo de qué estáis hablando y tal, pero no me da la vida como... Porque cuando quiero hablar de una cosa ya ha pasado. Pues hacer como Paz, que viene un día y medio después y se mete en todos los charcos. Ya. No me gusta meterme en los charcos así desde días pasados. Entonces, si queréis alguna cuestión concreta o tratarla, me podéis hablar por privado, me podéis contactar por el Telegram también. En comentarios, cada vez que pueda, también os los atenderé. Que por cierto, algún tipo de problema estamos teniendo con la cuenta. Nos están intentando hackear la cuenta del laboratorio, ¿eh? Te voy a decir. Me llegan ahí mensajes raros de que si quieren estar en el Telegram, o sea, en el Instagram, en el Twitter y no sé qué más. Bueno, como son redes que no utilizamos mucho, pues ahí están, ¿no? Pero sí. Pues eso, en los comentarios os leeremos. Y nada más por hoy, Pablo, cierra este programa, te toca. Yo no sé cerrar el programa, yo solamente sé decir adiós, así que vale. Nada. Pues ciérralo tú para ser canónicos. Venga, va, para seguir. Pues nada, muchas gracias por escuchar este nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Nos vemos en el siguiente. Y nada más por hoy. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.